El ingeniero Ricardo Carrera es especialista con más de 14 años de experiencia en el sector eléctrico. Ha tenido la oportunidad de integrarse con las marcas Siemens, Schneider Electric, Allen Bradley. Es especialista en sistemas SCADA para subestaciones. También realiza coordinación de protecciones en alta tensión y media tensión, compensación de energía reactiva y filtrados de armónicos. Actualmente lidera la empresa RC Automatización Industrial. Él es también docente, él enseña, es capacitador y la empresa en la que trabaja labora y junto con Intesla es un partner nuestro también de ABS, ingenieros, eh, que nos apoya justamente en la discusión de herramientas como los software de LTCAD, DirectCAD y Canren, ¿no? Tenemos un excelente expositor también acompañándonos en estos momentos. Ingeniero Ricardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo en el cual nosotros nos vamos a dirigir hacia el futuro de los sistemas eléctricos de potencia, que es la digitalización. Antes de comenzar con mi temática, para entrar un poquito en confianza, tener una dinámica bastante agradable, quisiera comentarles un poco mi experiencia dentro de los sistemas eléctricos de potencia. Mi actividad principal como el representante de la empresa RC es automatización de procesos industriales, pero yo también brindo servicios de integración de sistemas SCADA eh, con las marcas Cell y con la familia Cyprotec de la marca Siemens. Soy integrador certificado por Siemens, tengo calificación nivel avanzada y he tenido la oportunidad de intervenir en muchas subestaciones eléctricas, haciendo un proceso de digitalización de un sistema convencional a un sistema en el cual yo puedo desde cualquier parte del mundo realizar un monitoreo de cómo está funcionando mi sistema eléctrico y adicionalmente pues crear diferentes tipos de tendencias, que es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. No solo lo voy a presentar, sino que yo lo voy a demostrar en físico. Ustedes van a observar que yo tengo aquí un transformador, tengo un analizador de red y tengo el sistema SCADA funcionando. Vamos a probar con cargas no lineales para obtener pues la mayor cantidad de parámetros eléctricos posibles. Así que si conocen a personas que estén interesadas en aprender acerca de digitalización de subestaciones e integración con sistemas SCADA, no se olviden de pasarles el link para que puedan compartir este tiempo con cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, voy a compartir mi pantalla para que nosotros podamos comenzar con nuestra presentación. Bien, Claro que sí, ingeniero. sistemas SCADA. Por lo general, cuando nosotros escuchamos sistemas SCADA, pensamos inicialmente de que podría realizarse únicamente un monitoreo de un sistema industrial de diferentes tipos de procesos que intervienen en la industria, pero como lo han dicho pues algunos colegas antes de mí, es importante de que nosotros realicemos un monitoreo, un control de la alimentación eléctrica de nuestra instalación. ¿Y cómo nosotros lo podemos realizar? A través de un sistema que no solo nos permita una visualización en tiempo real, sino que adicionalmente nos permita crear diferentes tipos de tendencias, gráficas, historial de fallos y alarmas, diferentes tipos de eventos, para conocer cuál es la calidad de nuestra red eléctrica. Porque dependiendo de la calidad de energía, ¿sí? Eh, o sea, dependiendo de la calidad de energía que nosotros tengamos, va a ser la vida útil o el funcionamiento de cada una de nuestras cargas. Y nosotros sabemos de que nuestra instalación eléctrica es muy, pero muy importante y por ende debemos de mantener la mejor calidad de energía posible. ¿Y cómo nosotros podemos obtener los diferentes parámetros de medición? Es a través de analizadores de red. Entonces, vamos a poner un desafío para quienes realizan la operación en subestaciones eléctricas. Yo resido en Ecuador y una de las cosas que yo he visto en la mayoría de subestaciones eléctricas de mi país y de algunos países que he tenido la oportunidad de visitar y con algunos colegas que me comparten bastante información, es de que a nivel de subestaciones eléctricas existen muchas maniobras
y muchas tomas de datos que se realizan de manera manual, donde se utilizan incluso medidores analógicos, relés de protección, con lógica cableada, en la cual se manejan una gran cantidad de cables y de conexiones físicas, y en el momento de algún mantenimiento o en alguna situación donde hay desperfectos en el funcionamiento, es difícil realizar diagnósticos. Entonces, el desafío que nosotros tenemos en la actualidad es desde la etapa de generación que nosotros podamos ir adquiriendo cada uno de los datos de nuestra red eléctrica. ¿Cuáles son los datos más importantes? Porque hablamos de un analizador de red como tal y no solo de un medidor de parámetros básicos de energía. Porque no solo nosotros necesitamos conocer parámetros como voltaje, corriente, potencia activa, reactiva, aparente, cosino, phi y ya está. Necesitamos incursionar en otro tipo de parámetros adicionales, como lo hablaba pues un colega antes de mí, que era la distorsión armónica. La distorsión armónica producida por cargas no lineales, que es una de las cosas que físicamente vamos a demostrar el día de hoy. Cómo la distorsión armónica afecta a nuestro sistema eléctrico, cómo puede hacer que nuestro coseno phi caiga, de pronto se vaya al lado capacitivo. Sí, entonces el desafío para un operador de red eléctrica es que él pueda monitorear diferentes partes de la red, que pueden estar en diferentes sectores de un mismo país a través de una plataforma, que en este caso es nuestro sistema SCADA. Un sistema SCADA se ve básicamente como lo que yo tengo aquí en este momento. Ok, aquí yo lo tengo ya desarrollado, listo para probarlo en unos minutos más adelante, pero lo que nosotros observamos es el esquema eléctrico de la subestación y cada una de las mediciones correspondientes en tiempo real y también creando una base de datos para crear diferentes tipos de históricos. Ahora, una ventaja de realizar este tipo de sistemas es de que el monitoreo no va a ser únicamente local, porque ustedes pueden ver que aquí el operador de la subestación está de pronto en una oficina, en un cuarto de control, pero ¿qué pasa si él tiene que dirigirse a alguna de las diferentes estaciones conectadas al mismo bus principal? Lo que tendría que hacer es, a través de protocolos de telemetría que se utilizan en la actualidad, como es el MQTT, eh, crear una aplicación como la que nosotros observamos aquí y desde cualquier parte donde él se encuentre, poder monitorear el sistema, mi sistema eléctrico. ¿Y en qué se basa este protocolo MQTT que yo les menciono en este momento? Es un protocolo de telemetría que se basa en publicación y en suscripción. Es más o menos algo parecido a lo que nosotros hacemos con nuestras redes sociales. Por ejemplo, yo publico en algún broker MQTT, que un broker es un lugar donde yo envío mis datos, que es lo que yo publico, mis diferentes mediciones eléctricas, mido todos los parámetros que me dan mis analizadores de red para tableros, los publico en esta plataforma que está en la web y desde cualquier parte del mundo yo puedo acceder, pero no solo yo como usuario principal y creador de la aplicación, sino diferentes personas que estén suscritas en la aplicación. ¿Ok? Entonces, básicamente el protocolo de telemetría MQTT se basa en publicación y en suscripción. Sobre todo, pues por un tema de seguridad, nosotros podemos controlar a quién darle acceso y a quién no darle acceso. Porque es importante, pues, de que cierta información se maneje únicamente para las personas que tienen que manejarlo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el beneficio de tener un sistema SCADA? Por ejemplo, esta foto la tomé yo hace algunos años atrás, donde tuve la oportunidad de intervenir en un sistema. Podemos ver en la parte de atrás un tablero eléctrico donde nosotros tenemos botoneras que sirven para accionar los diferentes interruptores que nosotros tenemos en patio. ¿Ok? ¿Cuáles podrían ser las desventajas
o no tanto las desventajas, sino las limitaciones de tener un sistema tal cual como el que nosotros observamos aquí, con una medición pues completamente analógica. A ver, participemos un poquito. A ver, pueden escribir en el chat. ¿Cuál ustedes creen es la limitación cuando nosotros tenemos un sistema de control para subestación que funciona pues mediante una lógica cableada y no mediante una lógica programable? Bien, yo les digo una. Una de ellas es encontrar fallas, encontrar problemas, porque tenemos tantas conexiones físicas que es difícil identificar. Pero en la actualidad, los relés de protección, recomiendo siempre, cuando tengo la posibilidad de digitalizar una subestación, utilizar la gama Ciprotec 5 de la marca Siemens, porque esta no solo me permite hacer control, sino de que adicionalmente me permite realizar un diagnóstico propiamente del equipo. Conocer cuando, por ejemplo, hay roturas de hilo en los transformadores de medición. De pronto tú ves que tus medidores analógicos se quedan en cero y tú dices, bueno, ¿qué ocurrió? ¿En qué punto se desconectó el cable? Desarmas el tablero, observas una gran cantidad de borneras y conexiones físicas y tú dices, bueno, ¿por dónde comienzo? Y lo más crítico de este escenario es de que como nuestras subestaciones alimentan grandes consumidores, yo para poder hacer este tipo de reparaciones no puedo realizar paradas en largos periodos. Entonces, el mantenimiento se vuelve complicado en este tipo de escenarios. El diagnóstico es muy complicado. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, parar una subestación para ver por qué yo no estoy obteniendo las mediciones de corriente, las mediciones de tensión, o de pronto por qué no me acciona algún interruptor. Es bastante crítico este escenario donde se maneja lógica cableada. Pero, ¿qué es lo que se utiliza en la actualidad? En la actualidad se utilizan relés de protección que entre ellos se comunican a través de diferentes capas físicas. Puede ser capa física de Ethernet o puede ser una capa física de tipo serial basada en unidades de terminales remotas. ¿Para qué? Para intercambiar datos entre ellos. Y lo único que podría pasar en un momento de falla es que se te desconecte un cable de red. Y lo más interesante de esto es de que los propios equipos te indican cuál es la falla, te indican, perdí comunicación con el dispositivo maestro, perdí comunicación con el sistema principal, perdí la lectura del transformador de corriente de la línea uno, perdí lectura del transformador de potencia de la línea 2 y así sucesivamente. Un sistema digitalizado, aparte de hacer que la subestación en patio funcione, también me da la posibilidad de diagnóstico y también me guarda diferentes tipos de eventos para que nosotros podamos saber en qué puntos debe de mejorar nuestra instalación. Entonces, voy a dirigirme aquí un momento al sistema SCADA que yo tengo desarrollado y vamos nosotros a hablar un poco acerca de cómo se operan estos sistemas. El SCADA básicamente es esta interfaz gráfica. Aquí hemos hecho pues un sistema muy simplificado con lo mínimo necesario que nosotros necesitamos, ¿sí? Y vamos a observar cómo funciona. Primero identificando los elementos. Y si aquí hay diferentes colegas ingenieros eléctricos, me gustaría que primero definamos qué tipo de subestación es la que yo estoy representando aquí. ¿Qué tipo de subestación? A ver, participemos un poquito para que no estemos muy callados, entremos un poquito en dinámica. Bueno, ok, barra sencilla, ok, sí, una subestación de transformación pura. Bien, nosotros en la subestación vamos a tener diferentes elementos, ¿ok? Vamos a tener elementos de maniobra y elementos de protección. Nosotros tenemos un seccionador principal siempre al inicio de una subestación y tenemos también un interruptor automático
con aislamiento con gas hexafluoruro de azufre, gases F6 que permite extinguir los arcos eléctricos en el momento que se realizan aperturas y cierres del circuito. ¿Ok? Y vamos nosotros para diseñar el SCADA, entender cómo necesito realizar la operación. Por ejemplo, digamos que yo hiciera esto que está aquí. Activo el interruptor automático SF6 y activo el interruptor secundario. Y yo cierro el seccionador principal con carga, la cuchilla que puede ser vertical, deslizante o giratoria. Proceso correcto o incorrecto de maniobra. Cerrar un seccionador principal con carga. ¿Qué opinan ustedes? A ver, esto no se debe hacer. ¿Qué pasa si yo cierro un seccionador con carga? ¿Ok? Si la carga es muy alta, obviamente yo produzco arcos. Entonces, ¿qué ventaja me da a mí desarrollar este tipo de sistemas, a diferencia de tener un tablero con botoneras, una de apertura y una de cierre, de que yo puedo impedir que el operador haga esto? Yo puedo poner dentro de mi programación, de mi controlador, que si yo tengo cerrado el interruptor y el seccionador secundario, no puedo cerrar el principal. ¿Por qué? Porque el seccionador principal tiene que cerrar y tiene que operarse en vacío. ¿Qué pasa cuando opera con carga? ¿Qué pasa cuando se produce un arco muy fuerte? Cuando nosotros cerramos un seccionador principal con carga. El arco eléctrico puede ser tan fuerte que puede fundir el material, se deforma la cuchilla y obviamente su geometría cambia y puede dar lugar a falsos contactos. Imagínense un falso contacto en el elemento de cierre en un circuito de alta tensión, lo peligroso que podría llegar a ser. Entonces, nosotros, mediante nuestra lógica de programación, podemos definir cuál es la secuencia de cierre, en este caso, de nuestros elementos de maniobra. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la secuencia aquí para yo poder realizar la maniobra? Por ejemplo, yo puedo cerrar el seccionador principal así, en vacío. El transformador de potencial en este momento me está indicando que tengo 68.000, bueno, está un poquito variable el voltaje en la subestación. Tengo una medición de corriente muy baja porque, bueno, no hay carga en este momento. Y allí yo puedo cerrar el interruptor automático. ¿Por qué el interruptor sí puede abrir y cerrar con carga? Porque el interruptor, ya sea que tenga configuración de tanque vivo o de tanque muerte, tiene un gas hexafluoruro de azufre, un gas inerte, que permite extinguir el arco eléctrico en el momento que se realiza la apertura y cierre del circuito. Obviamente el mecanismo puede ser bastante variable, puede ser motorizado, accionado mediante resortes, puede tener mecanismos hidráulicos, neumáticos, etcétera. El más común es el de tanque vivo motorizado, ¿sí? Donde es importante que nosotros recopilemos un dato adicional. Por ejemplo, digamos que este interruptor SF6 opera mediante mecanismo motorizado. ¿Cómo yo acciono estos motores? ¿De dónde yo tomo fuente de energía para poder accionar los motores que abren y cierran este interruptor? Yo necesito un banco de baterías eh, que deben permanecer siempre con tensión, ¿sí? Porque los motores que utilizan por lo general los interruptores SF6 son motores de corriente continua, algunos de excitación compuesta, otros de excitación shunt, perdón, otros de excitación en serie, excitación independiente, pero siempre trabajan con motores de corriente continua que básicamente tienen un circuito de arranque con inversión de giro, uno para la apertura y uno para el cierre, con obviamente elementos mecánicos de posición. Y de esa manera nosotros lo podemos operar. Entonces, una de las cosas que también es importante de que el bus DC nosotros también lo tengamos controlado para que podamos nosotros realizar estas maniobras, ¿ok? Entonces, aquí primero he cerrado mi seccionador principal y ahora yo voy a cerrar mi segundo seccionador. Perdón, mi interruptor automático CF6. Y aquí está energizado mi transformador.
Ahora, una de las cosas que yo puedo observar aquí en las mediciones del transformador es de que yo tengo un factor de potencia negativo. ¿Qué significa cuando el factor de potencia es negativo? Que este se volvió capacitivo. ¿Y cuál es el efecto físicamente en la red eléctrica cuando nuestro factor de potencia se vuelve capacitivo? De que se produce cierto nivel de sobretensión. En diferentes países, pues bueno, hay diferentes normativas de cuánto debe tener como mínimo nuestro factor de potencia. Acá en Ecuador es 0,92, ¿sí? Pero de tipo inductivo, ¿ok? A ver, dice, ¿puede volver a repetir? Ok, bueno, voy a repetir esta parte, voy a repetir la maniobra. Entonces, la primera maniobra que nosotros debemos hacer en la subestación y como nosotros lo debemos a través de nuestra lógica configurar, es de que el seccionador principal solo cierre en vacío. Luego, podemos cerrar nuestro interruptor automático SF6. Y yo les preguntaba por qué el factor de potencia en este caso es negativo o en estado capacitivo como me lo muestra mi analizador de red. Porque en este caso yo tengo una sobrecompensación de energía reactiva. Una de las cosas que se consideran en el diseño de subestaciones es de que se utilice un condensador o un paso fijo en el transformador principal, ¿sí? Para compensar la energía reactiva de vacío, ¿sí? Pero muchas veces dicho dicho condensador o dicho paso se utiliza basado pues en situaciones un poco ilustrativas y no haciendo mediciones y cálculos reales de la instalación que yo realmente tengo. Y obviamente pues si yo sobredimensiono bancos de condensadores, pues yo sobrecompenso el sistema e inyecto demasiada energía reactiva capacitiva al sistema que genera sobretensión. Entonces, ahora vamos nosotros a cerrar nuestro siguiente seccionador que ya está en el lado secundario y vamos a observar cómo se comporta nuestro SCADA cuando nosotros tenemos eh, carga conectada al sistema. Entonces, voy a cerrar el siguiente seccionador y en este momento yo tengo conectada una carga no lineal, ¿ok? Vemos que la unidad de kilovatios ya aumentó, la potencia activa instantánea. Y vemos de manera gráfica que hay algunos parámetros que han cambiado. Por ejemplo, la distorsión armónica ha aumentado un poco, aumentó un poco la temperatura del transformador, ¿sí? Y vemos que la energía reactiva capacitiva en este momento está en 0,86. Entonces voy a modificar los parámetros de la carga. Les muestro por acá. Vamos nosotros por acá. Y voy a aumentar la carga en este caso. Estoy utilizando como carga un variador de frecuencia con rectificador con 6 pulsos. Los variadores de frecuencia que tienen rectificadores de 6 pulsos generan porcentajes de armónicos muy altos y por lo general de quinto y de séptimo orden, a diferencia de variadores de frecuencia con rectificadores de 12 pulsos que generan armónicos en valores despreciables. Entonces, por ejemplo, aquí voy a aumentar la carga. Vamos a observar ahora en la escala cómo va cambiando nuestras tendencias. ¿Ok? Entonces, miren que ha aumentado la potencia y justamente tenemos un kVAR negativo y tenemos un factor de potencia que sigue siendo bajo. A ver, aquí tenemos un comentario que dice la corriente se adelanta al voltaje, lo que puede causar problemas de inestabilidad al voltaje y en el funcionamiento de los generadores. Eso pasa si el factor de potencia se vuelve capacitivo. Ok, entonces, ¿cuál es la intención de la escala? No solo operar digitalmente
mi subestación eléctrica, sino que yo mediante las tendencias que voy creando aquí pueda saber cómo se está comportando. Por ejemplo, puedo aumentar el zoom, puedo pausar, puedo deslizarme para ver qué pasó en un instante de tiempo, porque a través de mi escala yo voy a crear una base de datos y saber qué es lo que ha ocurrido en cada instante del día. Puedo continuar con la observación y esta es la idea de operar un sistema de esta manera. Y no solo localmente, sino de que a través de esta aplicación, de cualquier parte del mundo donde yo me encuentre, poder monitorear cómo está mi alimentación eléctrica. ¿Ok? Como ustedes pueden observar, pues bueno, aquí tenemos cierto porcentaje de armónicos. Y yo como ingeniero electrónico que soy de formación, les puedo explicar un poco a detalle por qué los variadores de frecuencia producen armónicos. Los variadores de frecuencia de por sí generan armónicos debido a que utilizan generadores de frecuencias internamente. ¿A qué me refiero? De que nosotros tenemos inicialmente un proceso de rectificación, un proceso de filtrado, tal cual como una fuente, y luego transistores de tipo IGBT generan los semiciclos positivos y negativos en forma de onda cuadrada, utilizando frecuencias de conmutación entre los 2.5 y 20 kHz, lo cual pues da resultado en la parte de arriba un porcentaje de distorsión. Ahora, ¿qué se utiliza en la actualidad? Porque, bueno, muchas veces culpamos a la electrónica los problemas en el sistema eléctrico. ¿Cómo se soluciona este problema? Es utilizando variadores de frecuencia en los cuales la entrada no utilicen elementos de rectificación, sino que trabajen con semiconductores controlados, que básicamente es como una especie de generador de frecuencia que siempre me va a mantener una onda de forma senoidal. Se puede decir que es como que tuviera un pequeño filtro activo en el propio variador de frecuencia, que es algo que particularmente tiene como característica la marca Allen-Bradley. ¿Ok? Entonces, podemos nosotros observar de que aquí tenemos el control de patio. Entonces, voy a apagar mi sistema. Y ahora, ¿en qué orden yo debería hacer la apertura del circuito aquí? ¿Qué tendría que yo abrir primero? Primero desconecto la carga, desconecto el interruptor y ahí desconecto el seccionador para temas de mantenimiento. ¿Ok? Ahora, les voy a mostrar cómo realizar la configuración de nuestro analizador de red que nos capta estos datos de la subestación. ¿Sí? ¿Y cómo nosotros obtenemos estas mediciones? Porque ustedes dicen, bueno, yo en un circuito de alta tensión, ¿cómo realizo mediciones de voltaje y corriente? Utilizando transformadores de tensión. Y una de las cosas que yo necesito conocer de estos transformadores es su relación de transformación. Es decir, de que en el caso del de transformador de medición de tensión inductivo, lo que yo hago es reducir el valor de tensión del primario a un valor proporcional en baja tensión que yo lo puedo medir mediante mis diferentes instrumentos. Y en el caso del transformador de intensidad, pues básicamente se basa en un bobinado secundario, ¿sí? Arrollado sobre un núcleo que tiene también pues una relación de transformación que la debo de ubicar en mi medidor. Ahora, me he topado yo a veces con subestaciones eléctricas donde el transformador de intensidad tiene doble secundario, un secundario que lo utilizan para medición y otro secundario que lo utilizan para los elementos de protección. O también hay transformadores combinados que cuentan pues con los dos tipos de mediciones. ¿Ok? ¿Alguna preguntita con respecto a lo mencionado hasta este momento? ¿Alguna consulta hasta aquí con respecto a la escala? Bien, ¿qué les parece, estimados? Si para que ustedes puedan realizar pruebas, su propia simulación con este sistema, yo les regalo este archivo de programación. Para que ustedes le puedan hacer una ingeniería inversa, lo puedan replicar, porque este es un programa pues bastante base, el modelo de subestación más simple que nosotros podemos utilizar. Sí. Y una recomendación que yo trato siempre de hacer cuando he tenido la oportunidad de hacer este proceso de digitalización
es utilizar tanto medidores de parámetros en el lado primario como en el lado secundario, porque en algunas instalaciones que he tenido la oportunidad de visitar, a veces se realizan las mediciones en el en el lado primario y se asume que en el lado secundario matemáticamente todo debería de coincidir, pero sí recomiendo hacer las mediciones en ambos lados del transformador para monitorear tanto la alimentación como para poder monitorear la carga. ¿Ok? Entonces, voy a mostrarles el analizador de red que yo estoy utilizando en este momento. Permítanme, les comparto la pantalla. ¿Sí? Y si alguien tiene alguna consulta, pues es la oportunidad en este momento para hacerla mediante el chat. ¿Alguna consultita, dudas, comentarios con respecto a lo mencionado hasta este momento? Bueno, consultas. Bueno, Ingeniero, en el chat hay algunos comentarios. El último que nos escribieron a ver, de vemos. Steven Amaris. La corriente se adelanta al voltaje, lo que puede causar problemas de inestabilidad al voltaje y en el funcionamiento de los generadores. Eso pasa si el factor de potencia se vuelve capacitivo. Creo que aquí es Ah, un bueno, comentario, ¿no? Ujú. claro, es un comentario, claro, eso es de la consulta que yo hacía antes, que pasa el factor de potencia se Mm. vuelve capacitivo. Así es. Ahí tenemos otra pregunta. ¿Qué plataforma recomienda para el desarrollo de escala en sistemas eléctricos? Bueno, yo como integrador Siemens que soy, pues recomiendo que utilicen el software Digi 5, ¿sí? El software Digi 5 para la configuración de los redes de protección y para, en este caso, la representación de la escala, yo utilizo el WinCC Unified Professional en su última versión. ¿Para qué? Para que no solo me permita representar gráficamente, sino que yo tenga acceso a otro tipo de recursos, como es un servidor web, como es, en este caso, pues el protocolo MQTT, para que yo pueda publicar este sistema en la web. ¿Ok? Ujú. Entonces, me confirman que puedan ver mi analizador de red en pantalla. Ahorita estamos viendo su pantalla en general. Tiene ¿Ok? al lado el chat de preguntas, usted y todo el fondo del Zoom. O sea, el Zoom estamos viendo ahorita. Ok, ahorita tiene que verse una pantalla donde está una cámara y está un medidor Centrum Pax. ¿Lo logran observar? ¿No? Todavía no. Estamos viendo la pantalla de Zoom. Ah, bueno, aquí en el chat me comentan que sí. ¿Así? Ah, sí, sí. Ya, ok. Ok, bien. ¿Qué parámetros yo debo de configurar aquí? Entonces, como estoy trabajando en un sistema de alta tensión, yo me dirijo al menú de configuración y me voy a los parámetros base. Entonces, vámonos a ajustes y vámonos a los parámetros base. Ingeniero se salió de la pantalla, no se ve solamente una imagen. Lo que Ok. sucede es que creo que estaban confundiendo si lo ven a usted. Y sí se ve, pero solo se ve la pantalla de la reunión de Zoom. Ajá. No Ahora estamos sí, A ver. viendo. nuevamente le vemos a usted en el fondo están los Está equipos, ¿no? presentando usted. ¿Usted desea que veamos otra imagen, creo? O la pantalla de Claro, Zoom que estoy. tiene. Ahorita está correcto, es lo que creo desea mostrar, pero hace un momento se mostraba solamente su foto de usted. Ah, ya, ok, listo. Entonces, miren. Bueno, repito el procedimiento. Primero nos dirigimos al menú. No se ven los parámetros. Ajá. Ahí está lo que estamos viendo ahorita. A ver, bueno, sí está presentando la ventana. Ajá. ¿Sí logran observar bien? ¿Me comentan? Ahora estamos viendo una tabla en Excel y Ajá, al lado una pantalla compartida, ¿no? Así Ujú. es. Ajá. sí, Sí están ahora. viendo. Ajá. Ya, listo. Entonces, miren. Nos vamos al ajuste del medidor de energía y nos vamos a los parámetros base. Entonces, lo primero que debemos nosotros configurar es la entrada de tensión
Y si voy a utilizar transformador de potencial, porque estos medidores, si es que yo los utilizo para baja tensión, pueden trabajar pues hasta 690 voltios AC. En este caso, yo selecciono que sí voy a utilizar transformador de tensión y configuro la relación de voltaje de primario y voltaje, en este caso, secundario. Esta relación me la da directamente el transformador de potencial que yo tengo ubicado en patio. Luego, configuro las entradas de corriente, en este caso es el TC, que yo tengo un TC con relación de 60 a 5 amperios. Ahora, algo muy común que suele pasar es de que de pronto el transformador de corriente se conectó al revés y ya no puedo desconectar el sistema. Yo puedo invertir con este modelo de medidor de energía, puedo invertir la polaridad de cada uno de los transformadores de corriente, ¿sí? En caso de que físicamente pues se hayan conectado con polaridad contraria. ¿Qué otra cosa yo debo de configurar y que es importante para que yo pueda integrarlo a un sistema SCADA? Es la parte de comunicación. Y en este caso nosotros tenemos que configurar una dirección IP que tiene que estar dentro del mismo rango que la del computador. ¿Ok? ¿Qué significa el mismo rango? Ustedes pueden ver aquí una dirección IP que tiene 4 números, 192.168.0.6. Cada uno de estos números se conocen como octetos. Entonces, el computador donde se ejecuta el SCADA tienen que los 3 primeros octetos ser iguales y cambiar el último, que el último básicamente representa el número de nodo, el número de conexión. Yo puedo ponerle cualquier número desde el 0 hasta el 254. ¿Sí? En mi caso, el medidor de energía pues está en el rango 192.168.0.6 y mi computador 192.168.0.254. ¿Ok? Adicionalmente debemos de configurar una máscara de subred, en algunos casos una dirección de gateway, cuando yo tengo varios dispositivos interconectados entre sí, y habilitar el protocolo Modbus TCP. Ahora, ¿por qué utilizo como protocolo el Modbus TCP? ¿Sí? El protocolo Modbus es el protocolo universal que lo tienen todas las marcas, ¿sí? Ya sea en formato RTU o en formato TCP. En formato TCP es Modbus sobre Ethernet y en RTU en cambio es en formato serial RS485. Entonces, este medidor de energía cuenta ya con un puerto Ethernet integrado y con este protocolo que me va a permitir comunicarlo con dispositivos de las marcas que yo desee. Ahora, ¿yo cómo sé que los parámetros Modbus que yo estoy adquiriendo corresponden a una medición eléctrica? Porque, por ejemplo, yo aquí observo que tengo mis mediciones Don Ricardo, de, quiero, disculpe que lo interrumpa. En dígame, pantalla ahorita, ¿qué es lo que usted nos está presentando? el medidor de energía que estoy señalando, el Ya, centro en estos 4.5. momentos lo que estamos viendo es su menú de sus archivos. Ujú. Mm, qué raro, porque estoy compartiendo todas las ventanas. Sí, se ve el medidor, me dicen aquí todos. Eso es el medidor, eso es lo que están viendo ahorita, lo que hay una imagen que justamente han adjuntado. No, no se ve, exactamente, no se ve. Lo que se están viendo A son los ver, archivos. Creo que hay una mm, confusión ahí entre algunas personas que sí ven, claro, estamos viendo algo en pantalla, pero es los archivos, todos sus archivos que usted tiene. Ujú. mm, qué raro, a ver, ahorita estoy compartiendo todas las ventanas. A ver si pueden ver el medidor este Centro PAC 4200. Está justamente mi cámara apuntando, Allá. ¿ve? Esto de aquí. Sí. Ujú. Ah, dice, sí se ve, solo que hay dos pestañas, dice otro compañero. Ah, ya, ok. Bueno, si no, Ok. igual cualquier novedad me comenten nomás. Ok, miren, por ejemplo, Ujú. aquí yo tengo estas mediciones. Aquí yo tengo la medición de la
Sí, aquí algunos me pasan capture que sí se está visualizando. Por ejemplo, aquí me dice que tengo 68,5 kilovoltios, 34 kilovoltios. ¿Cómo yo sé o puedo obtener estas mediciones mediante comunicación? Porque ustedes dirán, bueno, este medidor capta todo, pero yo lo veo en el mismo medidor como tal. ¿Cómo yo hago para poder acceder a esa información a través de la comunicación? Bien, en este momento les presento un PDF. Y aquí en este PDF nosotros tenemos lo que se conoce como registros. ¿Ok? ¿Qué es un registro? Un registro en un medidor de parámetros eléctricos, en un analizador de red, en cualquier equipo que yo utilice para mi subestación eléctrica que tenga comunicación. ¿Ok? Entonces, vamos nosotros a tener un número que va a representar a la magnitud eléctrica. Este es el número de registro que yo debo de configurar. Entonces, el protocolo Modbus obtiene parámetros a través de una dirección de registro. Es decir, de que si yo quiero leer el voltaje entre L1 y L2, yo accedo al registro con el número 7. Yo quiero leer, por ejemplo, la potencia aparente de la línea 1, voy al registro número 19. Y lo que yo tengo que realizar en mi controlador, básicamente, es una tabla como esta, donde cada número de los que yo he visto, cada número de registros de los que yo he visto en el manual, representan una medición de un parámetro eléctrico. Si yo, por ejemplo, los quiero observar todos, yo puedo conectarme en línea y aquí yo puedo observar cada uno de los parámetros. Por ejemplo, miren aquí, yo tengo eh, mi tercer dato, partiendo desde el cero, en este caso vendría a ser como el número 4, el voltaje de la línea 1. Puedo observar el voltaje de cada una de las líneas, puedo ver la corriente, puedo ver las diferentes potencias y yo he llegado pues aquí hasta los armónicos. Ya las mediciones posteriores no las he adquirido aquí, solo utilizo pues las que necesito en este momento. Entonces, yo lo único que necesito es conocer del medidor de energía, ¿sí? Su dirección IP y las direcciones de registro para yo poder obtener las diferentes magnitudes eléctricas. A nivel de protocolo se puede decir que se manejan diferentes tipos de datos, pero al menos a nivel de subestación, a nivel de medición de energía, todos los datos que se obtienen son numéricos, así que yo los puedo poner en formato real, que básicamente es un número con decimales o con coma flotante. Yo lo podría también poner como número entero, pero yo creo que visualizar con decimales me ayuda a tener tendencias pues un poco más precisas. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo obtengo los datos de mi medidor de energía. Y como ustedes pueden observar aquí, les presento nuevamente el PDF, ¿sí? Tenemos nosotros una tabla donde hay un total de 203 parámetros eléctricos, de los cuales yo puedo utilizar todos los que yo necesite. Por ejemplo, si es que quiero hacer algún diagrama fasorial, si quiero representar, por ejemplo, triángulo de potencias, si quiero medir, por ejemplo, kilovatios hora, kilovoltamperios reactiva hora, por ejemplo, si quiero sacar para un dato estadístico la media entre los diferentes voltajes, sacar el voltaje mínimo, voltaje máximo, también me lo proporciona. Entonces, este es un medidor muy, pero muy completo, que la verdad que me permite conocer con un detalle muy amplio todo lo que está ocurriendo en mi red de alimentación y de esa manera poderlo representar aquí en el SCADA. Y esto pues la verdad que hace que este sistema sea muy, pero muy viable. Me dice, a ver, y a nivel de un Transformix, claro, también lo puedes utilizar. O sea, básicamente el medidor de energía, Edison, lo que hace es adquirir las mediciones. Puedo utilizar un Transformix, puedo utilizar por separado transformador de tensión y transformador de corriente, ¿sí? Voy a obtener las mismas mediciones. Lo que yo necesito tener son las relaciones de transformación de los TC y los TP para poderlas configurar en mi medidor
y de esa manera, pues, obtener los parámetros a través de los registros. ¿Ok? ¿Qué ventaja me da hacer esto por comunicación? De que en caso de que yo tenga algún problema, por ejemplo, me ocurra algo como esto, voy a simular una falla, se me rompió el cable de red, lo voy a desconectar, ¿ok? Desconecté mi cable de red y mira qué va a pasar. Me aparece la visualización de esta manera. Y yo podría, por ejemplo, poner algún aviso que me diga que se ha perdido la conexión. Entonces, si yo observo esto, yo sé que tengo que únicamente reemplazar un cable de red. O puedo utilizar una topología, en este caso de tipo redundante, que es como lo que nosotros estamos observando aquí. ¿Qué es una topología en redes de comunicación? La forma como yo conecto mis diferentes equipos a nivel de comunicación. Por ejemplo, si yo lo conecto en topología estrella, que es lo más común, yo tengo como dispositivo intermedio, dispositivo central, un conmutador o un switch Ethernet que recibe los datos de los diferentes medidores de energía y los envía hacia el sistema SCADA que se ejecuta en un computador principal. Otra es utilizar, por ejemplo, una topología de tipo maya, como la que nosotros observamos aquí, donde de cierta manera en la comunicación hay redundancia. En caso de que se rompa uno de los cables de comunicación, hay otros caminos para que los dispositivos puedan seguir intercambiando datos entre sí. Y estos dispositivos pues sí soportan dichas configuraciones. Entonces, la ventaja de digitalizar nuestro sistema integral de la comunicación es de que como se maneja la capa física de Ethernet, el diseño es completamente escalable. Es decir, de que yo lo puedo llevar a Internet, porque nuestras redes de Internet, ¿qué capa física utilizan? Nosotros utilizamos una capa física Ethernet, que es la que nos proporciona Internet. Es verdad que llega a través de una fibra óptica, luego se convierte a cobre mediante un punto de red de Ethernet, llegamos a un router y transmitimos Internet eh, a través de Wi-Fi dentro de una instalación. Pero en este caso, y ya en la actualidad se está utilizando mucho la fibra óptica de tipo industrial para poder transmitir información de un lugar a otro. ¿Sí? Y en subestaciones eléctricas, los relés de protección de la gama 6 Protect 5 de Siemens ya cuentan con este tipo de configuraciones que te permiten hacer topologías redundantes y manejar pues conexión Ethernet no solo para monitoreo y control local, sino para también conectarlas con un servidor web que ya tienen integrados los equipos y desde cualquier parte del mundo observar un sistema como el que yo he podido desarrollar acá. Entonces, imagínate que tú eres operador de alguna central de generación y tú tienes diferentes subestaciones que toman alimentación de tu central de generación y tú puedes observar absolutamente a todas desde cualquiera de los puntos donde tú te encuentres sin necesidad de pasar un cable entre ellas, sino que únicamente pues lo que necesitas es internet y puedes intercambiar datos entre ellas. El sistema pues es completamente bidireccional. Yo puedo enviar información de la central de generación a la subestación o de la subestación a la central de generación y así a cada una de ellas, manejando pues una cantidad de hasta 255 nodos por controlador, lo cual pues hace que todo mi sistema pues sea completamente digitalizado. ¿Alguna preguntita, duda, comentario con respecto a este punto de la conexión de red? Hay ¿Consultas? una, el ingeniero Edison La Torre dice, y a nivel de un Transformix, Ah, ya. Bueno, el tema del transformista sí lo mencionaba, que podemos, igualmente el transformista pues me da las mediciones de potencial y de intensidad, se conectan igualmente al medidor de energía Centropa 4200 que tengo aquí, y hay que configurar pues las relaciones de transformación, y de esa manera yo los puedo transferir a la escala. A ver, también tenemos otro comentario ahí. Ah, bueno, veamos. tenemos dos. ¿Se puede implementar un sistema SCADA en minería sin tener fibra óptica entre las estaciones?
pero en cambio usar red telefónica por sí para la comunicación? Te cuento, Bill, que sí se puede. Eso se conoce como telecontrol. Pero para esto, pues, hay que analizar el tema de la cobertura en el lugar. Pero sí puedes utilizar, en este caso, un SIM de una operadora móvil. Obviamente tiene que tener cargado datos para que puedan enviar datos entre sí. El detalle, en este caso, a través de red telefónica conocido como telecontrol en automatización, es de que entre el envío y la recepción pues pueden haber ciertos retardos y hay que ver pues si eso afecta a tu operación. Yo prefiero siempre trabajar con Ethernet porque el Ethernet me permite tener grandes velocidades entre el intercambio de datos. Por eso nuestro Internet funciona a través de Ethernet porque puede manejar grandes velocidades. Pero si trabajamos con radiofrecuencia o redes de tipo serial, nosotros pues vamos a tener velocidades que podrían ser muy lentas si ya manejamos pues grandes cantidades de datos. Dice, a ver, ¿en qué se diferencian las conexiones de calidad de energía con las de control? Bueno, las mediciones que yo obtengo, y esto es otro punto importante a mencionar, de mi medidor de parámetros eléctricos, es de que me permite incluso hacer la coordinación de protecciones. ¿Sí? Yo puedo, mediante las mediciones que obtengo aquí en este controlador que yo estoy configurando, definir el límite máximo de corriente, el límite máximo de armónicos para que me cree diferentes alarmas en tiempo real, ¿sí? Y de pronto desconectar el interruptor SF6, por ejemplo. Eh, una falla bastante común que suele suceder en subestación y lo he visto muy seguido, de que, por ejemplo, cuando se activan los conmutadores del relevador Bush-Olds que está en el tanque de expansión. ¿Qué función cumple un relevador Bush-Olds, por ejemplo, en un transformador de potencia? Un relevador Bush-Olds tiene dos conmutadores que trabajan con flotadores. El que está en la parte de arriba, cuando hay emisión excesiva de gases en el transformador. Pero en cambio, el de la parte de abajo, apenas me envía una señal eléctrica, eh, lo que yo tengo que hacer inmediatamente es desconectar el transformador porque esto ya indica que hay problemas y que el transformador no puede operar. Entonces yo puedo hacer la coordinación de protecciones a través de estas mediciones que yo voy captando. Adicionalmente, por ejemplo, realizar maniobras, digamos de que yo tuviera, no como en este caso un solo transformador, sino que tuviera otro transformador o de pronto otra red alimentadora, por ejemplo, una configuración de barra doble, ¿sí? Donde si yo pierdo energía de este lado, automáticamente pues haga el bypass con el otro interruptor, cerrando pues en la secuencia necesaria el seccionador en vacío, de luego el interruptor con la carga. ¿Sí? También yo podría utilizar las mediciones que yo quiero para hacer específicamente esto. Puedo también utilizar este sistema SCADA para sistemas de transferencia automática también, para sobre todo eh, para la transición, dependiendo si la transición entre red pública y red generador la quiero abierta o la quiero cerrada. ¿Sí? Por ejemplo, en hospitales casi siempre se utiliza transiciones cerradas para evitar de que el sistema se quede sin energía durante largos periodos, es decir, de que las dos redes durante un pequeño tiempo están en paralelo, ¿sí? Y ahí se hace el respectivo intercambio. Entonces, mediante esta arquitectura, la lógica de funcionamiento no solo yo la limito a lo que me da como tal el relé de protección, sino que yo le puedo agregar funciones adicionales. Por ejemplo, digamos de que yo al transformador le agrego una sonda de tipo PT100 para poder conocer la temperatura interna del transformador. Entonces yo creo una tendencia como la que ustedes ven aquí del lado derecho y veo cómo va cambiando la temperatura del transformador y si veo que ya llega a niveles que están fuera de lo que indica el fabricante como su temperatura máxima, yo puedo generar una serie de avisos.
Otra, puedo generar avisos por horas de funcionamiento para poder, pues, saber cuándo mi transformador tiene que entrar en mantenimiento. Entonces, todo este nivel de digitalización en una subestación es posible integrando un controlador e integrando un sistema SCADA como el que ustedes ven aquí. Ahora, los sistemas SCADA, eh, cómo se adquieren? El sistema SCADA, pues básicamente, como ustedes pueden ver, es un software donde yo desarrollo toda esta interfaz gráfica. Yo dibujo todo lo que ven aquí. Y yo lo debo de adquirir en base a cuántas mediciones voy a necesitar. La licencia más básica, en el caso de Siemens, es para 128 Power Tags o 128 señales que quiera procesar. De ahí sigue el de 512, 1024, 2048, dependiendo de cuántas mediciones voy a utilizar. Pero particularmente a nivel de subestación eléctrica, una licencia de 128 Power Tags es más que suficiente para obtener pues las mediciones elementales a nivel de subestación y también pues tener incluida la base de datos para poder tener pues una tendencia histórica como la que yo tengo en este momento. Ok, vamos a ver en el chat si tenemos alguna consulta adicional. Dice, ¿puede proceder con garantía una red LAN apantallada dentro de las distancias permitidas por un cable Ethernet en lugar de fibra óptica caso de instalación industrial? A ver, ¿cuáles son las distancias que yo puedo manejar? Bueno, esta pregunta es importante, porque si yo utilizo cable de cobre, por normativa, yo máximo debería de manejar 100 metros. Pero si yo debo manejar distancias mayores a 100 metros, lo que yo necesito es utilizar un conmutador que me convierta de cobre a fibra óptica y en el otro extremo nuevamente volver a convertir a cobre. Porque, ¿cuál es la diferencia entre comunicar utilizando como medio físico el cobre y utilizar la fibra óptica? De que obviamente el cobre, al ser un metal, pues por distancia crea resistencia y en la comunicación ya va obviamente perdiendo velocidad. Pero en cambio la fibra óptica, como lo que circula es un haz de luz, los datos se transfieren muchísimo más rápido y puedo manejar distancias de kilómetros. Pero no es una fibra óptica común y corriente, sino una fibra óptica de categoría industrial. Vamos a ver qué más nos preguntan aquí en el chat. Bien, Eh, estimados. sí, ¿Alguna ya. consulta adicional? No, ya no tenemos más consultas, ingeniero. Ok, bien, estimados. Les quiero comentar algo. De que voy yo a compartir esta información. Sí, voy a compartir este simulador de subestación que netamente es desarrollado por mí para que ustedes lo puedan utilizar. Sí, yo se lo voy a compartir, pues yo agradezco a la empresa ABS por la invitación, por haberme permitido pues compartir este tipo y mostrarles cómo funciona un sistema SCADA para una subestación. Se los voy a compartir, no es algo que les va a inspirar ni nada de eso, lo que sí que van a tener que instalar un programa que es muy pesado. Y este punto sí es necesario que lo mencione y es de que para ejecutar este tipo de sistemas el computador tiene que ser potente y de preferencia utilizar un servidor. Este programa, ejecutándose así como está en este momento, más o menos consume unos 12 gigabytes de RAM. Sí, necesitas tener una muy buena tarjeta gráfica también. En disco duro ocupa 65 gigabytes. Entonces, hay que considerar estos recursos cuando nosotros elijamos un computador donde voy a ejecutar mi sistema SCADA. Tiene que tener la tarjeta de red de Ethernet integrada. Muchos computadores en la actualidad ya no traen puerto Ethernet. Es necesario que nosotros dispongamos de aquello para poder pues tener la interconexión con mis equipos, ¿ok? ¿Qué más nosotros necesitamos? Bueno, otra recomendación, utilizar pues licencias oficiales de este software de SCADA, ¿sí? Y de allí pues... eh, bueno, con respecto al equipo, que la sala donde tú ubiques el computador y los diferentes monitores para observar tu subestación, pues esté climatizada para no tener una temperatura muy agresiva porque obviamente esto puede afectar
mucho al hardware instalado. ¿Ok? Bien. Listo, estimados. Entonces, ¿alguna consulta adicional? Consultas, dudas, comentarios con respecto a los sistemas SCADA, con respecto a la digitalización. Mm, Bien, ingeniero. Bueno, acá voy a una última consulta. Es ¿a qué se debe tanta tarjeta gráfica? Bueno, ¿por qué tanta tarjeta gráfica? Porque en el software de SCADA yo puedo representar ciertas animaciones en movimiento. Por ejemplo, ustedes vieron que yo represento el movimiento del seccionador que se abre y se cierra. Yo podría representar un dibujo del transformador donde el flotador del bushol suba o baje. Entonces, todas esas animaciones gráficas consumen pues bastantes recursos. Mientras más utilice, obviamente puede llegar a consumir muchísimo más. Entonces, por eso es que requieren una tarjeta gráfica que tenga pues una muy buena capacidad. Ajá. Si hay Perfecto, alguna ingeniero Ricardo. opción. Ha sido verdaderamente muy ilustrativa esta presentación, esta interacción también que se ha hecho en vivo. Nos llevamos bastante información, los presentes también se encuentran muy contentos verdaderamente con la exposición de usted. Y agradecemos el detalle de compartirnos justamente ese programa, esta aplicación que nos hizo llegar, que nos dijo que nos iba a compartir más tarde para después poder compartirle también a los participantes. Muchísimas gracias. Excelente, excelente exposición. Bien, bueno, ahora vamos a hacer la entrega, por favor, de su certificado. El presente certificado es otorgado al ingeniero Ricardo Carrera Brown por su excelente, por su destacada participación como ponente en el quinto Congreso Internacional Virtual, innovando la ingeniería en líneas de transmisión y redes eléctricas de distribución, presentando su valiosa exposición y contribuyendo al intercambio de conocimientos y experiencias profesionales en el ámbito de la ingeniería eléctrica. Muchísimas gracias, ingeniero Ricardo. Verdaderamente aplausos para usted y para su exposición. Le agradecemos mucho a nombre de ABS Ingenieros.